Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video del cual prácticamente estoy ahora sí transmitiéndolo. Mi nombre es Ángela Díaz Rodríguez Gómez y en esta ocasión vengo a platicar sobre un tema, o más bien unos temas de los cuales cabe recalcar que tienen tanto interés o tanta importancia en nuestra vida cotidiana, tanto que así lo hemos denominado en cuanto a nuestras personas o también en cómo convivimos con los demás o incluso en cómo estamos relacionados en cuanto a nuestras familias, nuestros amigos, con nosotros mismos también, ¿no? Y me refiero al tema que están viendo aquí en pantalla justamente ahorita. Educación multicultural. Sí, muchos dirán, ¿por qué estoy hablando de educación multicultural o por qué esto tiene que ver con nosotros mismos? Pues bien, realmente lo que permite la educación multicultural es de trabajar con distintos tipos de personas que tengan alguna etnia que es distinta a nosotros. Claro, esto lo podemos percibir gracias a que luego podemos discriminar a alguien, ya sea por ejemplo con el color de su piel o incluso también con lo que es pues su lengua, sus rasgos físicos y estamos como que a la vez insultando o incluso también excluyéndolo, que esto lo comentaré más adelante, pero por ahora este tema lo que consiste es que aprendamos, que realmente aprendamos a ser equitativos con todos nosotros, ¿no? De no ser para nada personas que solamente se enfoquen en un solo grupo social y que no admitan a nadie. Claro que no, porque este tipo de educación debo considerar que tiene que implementarse mucho más en las aulas. No entiendo por qué en algunas escuelas se limitan a hacerlo. Bueno, no se limitan, pero siento que es un tipo de educación que se tiene que implementar mucho más y no solamente para los docentes, sino también para los alumnos de los cuales también tienen que aprender a cómo convivir con distintos tipos de personas, a cómo aceptarlos como igual y no verlos como un fenómeno. También, claro, ahondan en las diferencias culturales, las cuales prácticamente pues ya son como las que yo mencioné ahorita, ¿no? También puede ser su religión, puede ser incluso también el lugar donde viven o también en cuanto a su lengua. Ese tipo de factores culturales influyen en ese tipo de educación. Pero también podemos identificar lo que son similitudes culturales, de las cuales prácticamente igual no las tenemos del todo tan claro, pero podemos identificarlas por medio de que igual puede haber algunos elementos en común que pueda tener alguna persona con otra, pero aunque esto quiere decir que no somos diferentes tal cual, ¿no? Porque sinceramente cada persona es un ser diferente, ¿no? No va a la par de nadie, sino que es una persona totalmente distinta, ¿no? Entonces realmente es lo que este tema nos ayuda a como que a comprenderlo mucho más. Pero también cabe recalcar que este tema no solamente explica sobre de cómo ahondar en diferentes tipos de personas, sino que también influye esto en, en lo que voy a presentar ahorita inmediatamente, en necesidades culturales, de las cuales realmente se requiere de este tipo de conceptos para poder entender y poder crear una educación multicultural. Por ejemplo, también la valoración, que la valoración es de saber valorar a los demás tal cual como son, no rechazarlos, no ponerles apodos, incluso luego tenemos la cierta característica de cuando vemos a alguien nuevo tendemos como que incluso a no hablarle o incluso como que a no sé, como que a rechazarlo. Y es lo que el docente tiene que ver, tiene que tener un control con el aula para que así todos sean aceptados por igual. También el docente tiene que ser como que el margen para que, o el patrón de la cual los alumnos tendrán que seguir sus conductas, ¿no? De ahí que este tipo de término, valoración, tenga que ver mucho que ver en este tipo de educación. También es muy humanista, claro que sí, lo que son las acciones humanistas tienen como que un fundamento para lograr un cambio, lograr como que tiene como fuente o como objetivo realizar muchos cambios sociales, incluso también en las actitudes o incluso comportamientos de las personas, para que así todos sean vistos como tal y no verlos como algo que nunca antes habíamos visto. Esto es lo que se encarga esta educación que tiene un enfoque humanista. También tenemos que acudir también a un valor del cual creo que muchos hemos perdido hoy en día, bueno, no todos, pero como que no lo desarrollamos del todo tan bien, y es el diálogo. El diálogo es lo que nos fomenta incluso para resolver conflictos,
pero también nos acercan con las personas. O sea, si uno intenta resolver o intenta comunicarse con el diálogo, evidentemente todos los elementos van a funcionar. Y en educación multicultural lo que se requiere es el diálogo para poder entender a lo que son las distintas personas de las cuales nos acompañan o que también incluso nos puedan ser lo que nos acompañan, ¿no? De ahí que tengamos que tener el diálogo presente como para poder entablar una comunicación adecuada, sin groserías, sin faltas de respeto, sino que se lleve una equidad de género, que es lo que pretende ese tipo de educación, que realmente todos tengamos una equidad, pero tristemente en la actualidad esto se ve impedido por conductas de las cuales no nos benefician a nadie y que claro que también fomentan lo que son las problemáticas tanto sociales como también individuales y esto prácticamente se puede volver como que una etapa en la que nunca tendrá alguna solución si las personas no cambian sus maneras de pensar. Entonces el diálogo, para tenerlo muy claro, tenemos que tenerlo en cuenta como para poderlo implementar nuestros valores o nuestras prácticas de comportamiento para que así logremos muchas metas con este tipo de término. También me refiero a incluso también a las creencias, que es también lo que yo dije anteriormente, que las creencias religiosas también pueden influir en este tipo de educación multicultural, pero también creencias de otras índoles, de ahí que también tengamos este tipo de término involucrado en este tema, porque también por las creencias pues también podemos incluso como que no querer trabajar con ello, pero que si tenemos una actitud de diversidad cultural, que este término se involucra perfectamente con este tipo de educación. La diversidad cultural se ocupa de conocer, de observar, de aprender. Y no estamos juzgando a nadie, porque realmente todos somos humanos, realmente nadie es perfecto. O incluso también no somos artistas como para resaltar en una sola cosa, sino que somos realmente humanos que estamos aquí en el mundo con un propósito y con ese propósito podemos también incluso también desarrollar habilidades, desarrollar talentos o incluso también podemos eh, como que desenvolvernos en la sociedad, que seamos aceptados por tal y también de crear círculos sociales en los cuales nos beneficien en las amistades, también en darnos a conocer quiénes somos, por qué estamos aquí y no ser como que una persona de la cual tenga una sombra, donde realmente estamos iluminados para demostrar quiénes realmente somos y por qué tenemos ese nombre. Bien. También tenemos, ay, perdón, disculpe. La equidad, la palabra equidad que también yo la tengo también aquí apuntada, porque también es un concepto del cual también tenemos que tener en cuenta que si continuamos con actitudes de las cuales no nos benefician para ningún tipo de acuerdo, entonces esto, todo lo que menciono que está aquí en esta hojita, nunca será posible. ¿Por qué? Porque realmente entre la gente, entre más ignorancia, o incluso también que no tengan el conocimiento previo para poder atender a distintos tipos de personas o de clases de personas, realmente la equidad será totalmente extinta porque nunca existirá si la gente tiene la costumbre de hacer discriminación o de hacer burlas o de excluir o incluso también de poner apodos a las personas de las cuales tienen alguna etnia, ya sea por ejemplo indígena o también una persona que tenga alguna discapacidad también puede tener ese tipo de condición y no estamos aplicando aquí la equidad de género, estamos aquí rompiéndola, estamos aquí extinguiéndola. Y es lo que yo me quiero preguntar, ¿es lo que todo el mundo quiere que exista? O sea, que exista tanta violencia, que exista tanto desorden social, que no haya paz, que no haya una convivencia tan sana entre los jóvenes, entre las personas en las que nos rodean. O sea, queremos que a fuerza haya una guerra como para poder tener miedo y tener a la vez entender lo que estamos explicando día con día para evitar este tipo de conflictos, pero realmente me hace sentir que la humanidad no está entendiendo nada de lo que igual se explican con estos temas, porque si realmente fuéramos gente que tenemos conciencia, empatía hacia todo lo que nos rodea, esto sería prácticamente como un estudio o un aprendizaje ya logrado, pero veo que no todo lo comprendemos, o más bien casi nadie lo comprende, pero si hay personas las cuales lo comprenden como nosotros, podremos aplicar ese tipo de equidad de género para
cualquier tipo de situación, sea individual, sea en nuestra familia, en nuestras amistades, o también cuando estamos en la escuela, en todo tipo de entorno se influirá lo que es la equidad. Bien, también es de eliminar las barreras, que eso sí es algo también muy importante. Eliminar barreras, por ejemplo, de estereotipos. Que, por ejemplo, si vemos a alguien, ya sea chaparro, ya sea, por ejemplo, de color, ya sea de color, no sé, moreno más oscuro, pensamos que es el color de la pobreza, color del pobre o de un color que nos dé miedo. Y no tenemos que ser así porque realmente, o sea, no estás viendo a un extraterrestre, no ves incluso a un dragón. Estás viendo otro ser humano que es como tú. ¿Y por qué quieres actuar con estereotipos cuando realmente tú también eres un humano y no sabes quién puede opinar también de ti de esta manera? Entonces, si queremos respeto, si queremos solidaridad, si queremos también una templanza con nosotros, con los demás, primero hay que aplicarnos con nosotros mismos, ¿no? O sea, de poder romper lo que los demás también piensan de los demás y no seguir la corriente, porque eso a la vez afecta para lo que a más a futuro también se pueda avecinar. También lo que es el respeto, también es algo que también que tenemos que tener en cuenta. Respeto que va también ligada con la aceptación, de la cual prácticamente no muchos estamos de ahí familiarizados con el respeto, porque realmente se nos hace como que un valor que ya estamos hartos de escucharlo, pero tenemos que tener en cuenta que este valor es la base para todo, no solamente para este tipo de temas, no, el respeto es para todo. Si quieres respeto para un perrito, o sea, si quieres que a tu mascota la respeten, entonces tú también pon el ejemplo de respetar a las mascotas, de no pegarles, de no insultarles, de no gritarles o echarlos a la calle por alguna extraña razón. O sea, realmente esto está enfocado en esas personas, pero hoy en día pareciera que un porcentaje sí lo lleva a cabo, pero el otro toma malas decisiones de las cuales pues ya sabemos que hay desigualdades, ¿no? Y la aceptación, que puede ser algo subjetivo en el que podemos determinar o más bien tenemos alguna duda de nosotros mismos y también de los demás, de cómo es que nos acepten como somos, ¿no? Este problema viene siendo una gran situación de la cual no todos podemos incluso aterrizarlo o que pongamos los pies en la tierra como para poder entenderlo. Y la aceptación es darnos a conocer tal cual como somos, de que nos acepten como somos, o sea, no por guiarnos por el físico o también por lo que yo dije anteriormente, las lenguas indígenas o por igual un color de piel, etcétera, o por la vestimenta. O sea, a final de cuentas somos una sociedad que tiene que cumplir con muchos criterios y si no, esto se verá extinguido. ¿Ok? Realmente este tema, como ya vieron, tiene tantos enfoques en cuanto a lo social, pero también en nuestras personas, en el ámbito personal. Pero de ahí, de lo que yo mencioné, se desencadena otro tema del cual es un problema que se ha visto de manera mundial. No estoy diciendo que en mi país no lo haya, porque sí lo hay, pero me refiero al tema del racismo. El tema del racismo, del cual prácticamente este nombre que prácticamente el color del plumón representa el odio que tiene esta palabra con el color que yo estoy implementando. Y es que prácticamente este problema ha venido desde la historia. No podemos pensar que esto pasa de ahorita, no. Pasó de hace montón de años, de los cuales, si tenemos el conocimiento de la historia, el racismo ha sido como que un elemento en el cual ha dividido a las clases de personas y las ha visto como fuente de marginación, como una habilidad en la que se pueden desquitar todos y pueden incluso también como que echarlos como basura. ¿De acuerdo? Entonces, el racismo de lo que se encarga es de que realmente tiene lo que es la discriminación. ¿Sí? La discriminación es esta palabra que ustedes están viendo. Quisiera que no existiera. Este tipo de frases no quiero que existan, pero desgraciadamente existen. ¿Por qué? Pues porque realmente la gente se da, o más bien se fija en cuanto a lo visual, que realmente en el talento humano. O sea, no somos entonces una humanidad
del todo bien evolucionada. Porque ¿cómo es posible que por ser, o sea, por una persona que es de color negro, negra, raza negra, este conflicto se esté desatando en cualquier parte del mundo? Es lo que yo no entiendo, por qué hay discriminación. En todo tipo hay discriminación. También hasta que una persona que tiene kilos de más o que es chaparrita. O sea, la discriminación es en general. Pero en el racismo, esto influye también en cuanto a que se puedan producir las guerras, que se puedan generar guerras o también rebeliones sociales, de las cuales también tenían que desencadenar acuerdos políticos para que todo esto ya se vea extinto, para que así seamos una nación, o más bien seamos un mundo que tenga paz, que tenga realmente que seamos equitativos y que no tengamos que excluir a nadie por sus diferencias. También otro concepto que aquí siempre que es el odio. O sea, el odio hacia las personas que vemos como que vienen, que son migrantes o que pueden ser incluso de raza negra, y las vemos como de, ay, qué asco. O sea, estoy viendo una persona que es de color, de raza negra, ve sus dedos, ve su cabello cómo está. O sea, esto es lo que se encarga el odio, de marginar, de poder incluso también bajar la autoestima a las personas que tengan ese tipo de color. O sea, realmente tengo que decir, pero actuamos como bestias en ocasiones, o puedo decir que casi siempre, porque no estoy viendo para nada una humanidad en el que se tenga el amor al prójimo, o incluso también amor en general. O sea, aquí no hay amor, no hay ni siquiera tampoco una ética que la apliquemos, sino que esto viene a contaminar nuestras formas de pensar y a llevarnos a un pensamiento tan raquítico, que el cual no podemos incluso del todo tan deshacer, porque ya lo tenemos ya invadido en nuestro cerebro, lo tenemos ya invadido en cuanto a nuestro ser, y pensamos que una persona de raza negra es lo peor del mundo, vamos a arder, elimínela. Así actuamos cuando realmente estamos viendo a una persona de la cual la incluyen en alguna actividad o en algún grupo social, y la vemos como si realmente fuera algo de otro mundo. Es lo que tiene que acabar ahora. El miedo, claro que sí, lo que es también el miedo, que prácticamente tenemos miedo incluso también en aceptar personas de este tipo. ¿Y por qué? O sea, yo me pregunto por qué tenemos tener miedo cuando, aunque seamos personas de diferente color, somos personas, no somos animales, no somos algo más. Somos humanos, somos personas que pensamos, que realmente sabemos entender a los demás en sus diferencias. ¿Y por qué actuamos como si realmente no lo entendiéramos? Ese es el gran problema que a mí estoy notando hoy en día, y que si esto no desaparece nunca en nuestro mundo, realmente dentro de unos años más en el futuro, se verá reflejado en cuanto a manifestaciones en donde exijan sus derechos humanos, de los cuales también se están aquí violando, porque no se aplican, sino realmente se tienen que destruir. Y también lo que es la falta de la información, que realmente no nos informamos, o realmente no sabemos, o no queremos llenarnos de cultura para poder entender a las demás personas de las cuales tengan este tipo de color. Somos siendo egoístas, somos realmente como que lo escuchamos, pero no lo queremos emplear en nosotros mismos. Tenemos que hacer un cambio muy, pero muy revolucionario, para que la gente que sufra de este tipo de problema del racismo se vea aceptada y vista como todos los que nos han visto en nuestro mundo, hacia los demás. De no poner algún apodo, de no tener que señalar, o incluso también de tachar, sino es de aceptar, de ver, reconocer, y también con esa palabra de lo último, respetar. Respetar, porque si esto prácticamente ya lo tenemos al borde de la bancarrota, este tipo de conceptos, pues ya no hay incluso tampoco una vida social, no hay tampoco acuerdos, tampoco hay una equidad de género, no hay ni siquiera relaciones de comunicación
en donde cada quien tiene derecho a ingresar. Se está viendo tan, pero tan opacado ese tipo de oportunidades a las personas que son de raza negra. Por ejemplo, ya tuvimos un presidente de los Estados Unidos que fue de raza negra. Tenemos a Barack Obama, ¿sí? Tenemos futbolistas de raza negra. Tenemos incluso también estrellas de Hollywood. Entonces, ¿por qué tener este concepto como, como algo que pensáramos que nos ayuda a erradicar la raza negra? Como, ¿por qué? Hemos visto ejemplos de personas que tienen raza negra y no verlas como algo tan, pues, que tiene que ser, incluso ya no existir en el mundo, en la tierra. Se va a sentir como que algo tan malo, tan patético en quien tenga ese tipo de pensamiento. Realmente esto no lo tolero ver para nada aquí. No tolero ver ese tipo de conceptos porque realmente yo quisiera que la sociedad fuera distinta, que tuviera mucho más corazón. Pero si realmente queremos ver nuestro mundo así en cachos, en pedacitos, realmente estamos siendo incorrectos en nuestras formas de ver a los demás, que no tenemos una educación como para poder entender o también de ver a todos por igual, ¿sí? Y es a mí lo que a mí me molesta y me da tristeza de que sean también gente que también son adultos y tengan este tipo que sean racistas, ¿sí? Y no solamente eso se puede dar de manera social, también puede ser intercultural, ¿sí? Puede ser de manera intercultural. O también, incluso, no se hace una difusión de estereotipos. Es lo que yo estoy viendo que realmente no existe. O prácticamente que no quieren asumirlo para que sea una responsabilidad de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a la larga, si continúa esto, entonces, ¿qué nos espera a nosotros como ciudadanos? Como pobladores de este mundo. Que yo, una persona que use playeras de colores, sea gay. Lo menciono así. O que una persona de la cual se vista incluso con algún tipo de vestimenta de rockero. O que incluso también tenga una corriente urbana, sea un monstruo. O que, por ejemplo, si algún individuo juega algún deporte, lo podemos denominar como un nerd. O sea, esto es lo que queremos. O sea, que el racismo no solamente afecte en cuanto a nuestras vivencias de ver a la sociedad, sino que también incluso destruyamos nuestro mundo, nuestras naciones, nuestros derechos. O sea, eso queremos. O sea, no podemos tener una conciencia tan positiva porque otro, si lo dice, ya lo aceptamos y lo vemos como un hábito. Hay que aprender a rechazar lo que los demás creen y ser nosotros mismos, no depender del pensamiento de los demás, sino que ser gente independiente y que tenga el suficiente amor, la suficiente comprensión como para poder incluso decir basta de racismo. Y es lo que yo quiero realmente. Basta de nombrar a la gente de raza negra como la gente que es de pobreza, que es de esclavitud, que es de desastres naturales, que sean de vivencias tan bajas, a las que no se les dé educación, a las que no se les dé ningún empleo, a las que las tienen que ver con hambre, porque es cierto. O sea, la sociedad quiere que este tipo de gente mueran de hambre, de circunstancias, que las que tengan familia también tengan que lidiar con las consecuencias que los gobiernos han implementado en nuestros días. Realmente hay que decir no. Yo estoy en contra del racismo y no quiero que este concepto continúe existiendo para más años. Quisiera que esto no existiera, que realmente el mundo fuera distinto, pero sin embargo no lo es. No lo es. Y para mí es muy frustrante, porque cada quien puede tomar algún cambio
si uno quiere ser mejor, si uno quiere brillar, si uno quiere demostrar que es el ejemplo como para poder implementar el civismo. Pero si no lo hacemos, lo que hice hace unos momentos con la hoja y que la desbaraté, que la rompí, esto pasará. Tenemos que tener en cuenta que nadie es para considerarnos sabios, como para incluso decir, ¿sabes qué? Esa persona puede ser mala por su color. Eso no se distingue en nada. Lo que distingue es el actuar, las acciones, las decisiones y sobre todo también la manera en que se viva. Si tenemos este tipo de pensamientos tan negativos, estamos generando nuestras propias guerras. ¿Sí? Ahora pasando con el último tema de este video, que va a la par del racismo, pero en este caso es un concepto totalmente distinto, pero sí tiene algún tipo de relevancia. Y me refiero a la exclusión, ¿sí? La exclusión, que es un concepto en el cual consiste en no aceptar a alguien. ¿Por qué? Porque lo vemos como un tonto, porque lo vemos todavía como infantil, porque tiene gustos diferentes, porque le gusta incluso a lo mejor un color, ya sea rosado, y que sea varón, o que sea mujer, y que le guste incluso hacer ejercicio, o sea, o que incluso también sea señalado y más que nada marginado por un montón de pronombres para debilitarle su autoestima. Esto no merece vivir. ¿Y por qué se da esto? Porque realmente en las escuelas, incluso también pasa en cuanto a este tipo de problemas, la exclusión, pues prácticamente suele ser un problema de la cual tendremos que lidiar día con día. Porque no es la primera vez que vemos a un alumno del cual es bulleado, porque de ahí se genera el bullying. También incluso también luego se pueden generar lo que son los suicidios. ¿Por qué? Porque las demás personas la excluyen, no le permiten estar en equipo con los demás y prefieren dejarlo solo. En vez de ayudarlo, en vez de decirle, oye, no tienes equipo, ven acá, entra con nosotros, te ayudo, sé feliz. No lo decimos. Nos quedamos nada más viéndolo, pero no ayudamos en nada. No seamos callados. No tengamos que soportar más injusticias de las cuales ya nos ha pasado en la vida. Hay que aprender a hablar. Hay que aprender a exigir derechos que tenemos. Que nadie tiene derecho a incluso a impedírnoslo. Que porque seamos tal cual como hayamos nacido, no merecemos que nos vean como si no importáramos o como si no existiéramos. Estamos aquí de pies y cabeza y tenemos que actuar. No tenemos que dejar que nadie nos doblegue o que nadie nos dé reglas que no queremos seguir. Y esto va con el rechazo. ¿Sí? Esto va con los rechazos hacia los demás. ¿Sí? Rechazar a quienes no nos hacen daño. ¿Y por qué a quienes nos hacen daño los aceptamos como si fueran nuestros líderes? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué realmente no podemos hacer algún cambio? O incluso también decir, ¿sabes qué? No, porque nos dejamos lidiar con ello. También lo que es el negar, otro aspecto que realmente hace sentir en depresión, hace sentir incluso también a alguien tan que no es suficiente y no lo sabemos valorar en sus acciones o también en sus habilidades. También lo que son los derechos impedidos, que es todo lo que yo también estoy mencionando en este apartado, de la cual tenemos una constitución política en la cual nos rigen nuestros derechos y que nadie tiene derecho a prohibirnos. Somos ciudadanos libres que nacemos para muchos propósitos y si no ponemos nada de nuestra parte, entonces, ¿qué queremos?
¿Queremos esto o queremos una justicia? Nosotros somos los que realmente depende que todo lo que estoy mencionando no se siga viendo más en ningún lugar, ni en la calle, ni en la familia, ni en la escuela, en ningún lado, ¿sí? Y también lo que son la diferencia de los demás. Por ejemplo, si vemos a una persona de la cual tiene silla de ruedas o que tiene lentes, le llamamos cuatro ojos. O nos burlamos de esa persona de la cual pues, usa una silla de ruedas porque realmente no sabe ni caminar. Le decimos, ay, qué baboso, tiene esa discapacidad. Y nos reímos. Es algo que nos hace, a mí me hace enojar. Es molesto. Y si no aplicamos estos temas, o si no menciono esto, entonces, ¿de qué caso tiene estudiar o de qué caso tiene de crecer? Si no mencionamos o no ponemos en reflexión este tipo de situaciones que en la vida cotidiana se ven reflejados. ¿Sí? Esto tiene que acabar. Y hay factores de los cuales también, también son los causantes de que esto exista. Y son los siguientes. Que el color de piel va con el racismo. ¿Sí? O sea, los blancos son los ricos, tienen derechos a la salud, tienen derechos a comer, tienen derechos a votar, tienen derecho incluso a poder gobernar, pero la gente de raza negra a la basura. Déjenla en un bote de basura, bótenla o quémenlos. Así los tienen conceptualizados. O también lo que es la injusticia social, de incluso de no tener prácticamente principios en los que sepamos aplicar conductas que nos lleven al bien y elegimos las del mal. La violencia también se ha visto muy influenciada en nuestros días. Nadie puede salir a salvo afuera. ¿Por qué? Porque no falta alguien que nos pueda robar o alguien del cual los pueda desaparecer. ¿Sí? La violencia no está controlada. El gobierno tampoco lo va a hacer. Tampoco lo va a hacer ningún policía. Estamos perdiendo la libertad de expresión, las decisiones que nos hacen como un ciudadano, pero también el cambio de las opiniones nos convierten en una versión oscura de nosotros mismos, ¿sí? Yo no quiero